Buenas noches, Flor. Buenas noches, Hernando. Buenas noches, Iván, Jenny, Luz, Milena, Omar, Shirley, Wilman, Anuar, Sandra, Milena, Claudia, Elena, María Fernanda y Tomás. Y hoy creo que estamos sobrepasando el aforo normal. Me alegra muchísimo. Les doy la bienvenida. Es muy grato compartir de nuevo con ustedes. El encuentro que les propongo esta noche es un poco corto, creo que no nos pasaremos de las 9:30. Ello en orden a unos inconvenientes de salud que he presentado, porque creo que, bueno, no creo, sino después de huir un año me llegó la visita del coronavirus, entonces ya estamos en la época de recuperación. Sin embargo, con ustedes no podía cancelar clase porque ya nos quedan 3 semanas y 3 encuentros. Por ello también no les compartiré cámara, estaré simplemente compartiendo los audios. Les pido disculpas si en algún momento tengo que tomar un pequeño descanso para la voz, porque si no, no puedo hablar de corrido tanto. Entonces les doy la bienvenida, permítanme. Bueno, la intención de hoy, en esta media horita, es que quede muy claro lo que corresponde a la actividad 6. Pues esta ya es nuestra última actividad. Ya con este producto que vamos a entregar, pues damos cierre oficial a nuestro proceso reflexivo con Paulo Freire, proceso que con ustedes iniciamos en febrero y que ya pues culminamos gracias pues a este recorrido que se nos propone en el aula virtual, que lo hacemos mediante el proceso y el trabajo colaborativo del ABP que arrancamos desde la actividad 2. Proceso pues que confío se haya podido enriquecer a partir de todas las lecturas que se proponen en el aula virtual. Y como yo se los dije en un principio, que ojalá no se hubiera quedado solo allí, sino que también hubieran tenido la posibilidad de acceder y de consultar otras fuentes, las mismas obras de Paulo Freire, que hubieran podido aproximarse a sus escritos para conocerlo pues, de primera mano, y no por los distintos comentarios, incluidos pues los míos, que siempre traicionamos un poco al verdadero autor. Entonces espero que este recorrido pueda conducirlos a un muy buen culmen. La actividad 5 como tal cerró el domingo pasado, el 16. Aún no la he calificado, por lo menos a la mayoría no la he calificado. Uno, pues por los inconvenientes de salud que les mencionaba, y dos, porque pues está muy reciente. Esperemos que de aquí al lunes de la próxima semana ya se encuentre completamente calificada. Bienvenida, Matilus. Bueno, ahora bien, la actividad 6, que aunque dice etnografía histórica de la pedagogía de Freire parte 2, más que una parte 2 es una parte 5 de todo el proceso, tiene como fecha límite el 30 de mayo. Como lo anuncié desde el principio, no a manera de amenaza ni una advertencia psicorrígida, sino como mención de las mismas fechas de los procesos, este 30 de mayo es la única fecha que no se puede correr. Yo creo que quienes están aquí conectados, incluso quienes estén viendo esta grabación. Que a propósito, ¿no? Se me olvidó confirmar que este encuentro está siendo grabado, ¿no? Como es nuestra costumbre. Entonces, profe, ya está iniciada la grabación. Vale, muchas gracias. Entonces, quienes estén viendo esta grabación, pues podrán ser testigos que nunca puse problema por las otras fechas, di muchísimos plazos, que para mí lo de las fechas es lo de menos. Lo más importante es que haya un proceso, y quizás lo hago en orden a la misma comprensión del acto educativo desde Freire. Sin embargo, el 30 de mayo no
puedo hacer el mismo proceso porque de ahí en adelante, esa primera semana de junio, yo tengo que hacer el cierre del curso, y no solo de este, sino de todos los cursos que tengo, calificar todos los trabajos, hacer actas de notas, cargarlas con ustedes, socializar con ustedes las notas. Creo que tendremos el último encuentro sincrónico esa semana, ya más a forma de cierre, y hacer la entrega oficial de notas a la coordinación del programa, que a mí me piden usualmente el primer jueves. Es decir, que en tiempo real tengo aproximadamente 4 días para hacer todos estos procesos. Por eso es la única fecha que les pido el favor que tengan mucho, mucho más cuidado, porque no, digamos que no puede haber excepciones. Si ustedes saben que hay problemas de conexión, si ustedes saben que hay problemas de fluido eléctrico, si ustedes saben que hay problemas de orden público, pues no dejen para entregarlo el 30 de mayo a las 10 de la noche, porque fijo todo va a pasar y la plataforma no les va a recibir el trabajo. ¿Yo qué les recomiendo? Ya como es el cierre, y a partir de la explicación que yo les doy hoy, comiencen a cargarlo. Tienen estos días para hacerlo, ya es la última parte del proceso. Si se sientan con juicios o no se gastan más de 2, 3 días haciéndolo, entonces vayan haciendo las entregas de una vez. No lo dejemos para última hora, porque de lo contrario, pues tendré con dolor en el alma decirles, no puedo recibir más trabajos porque yo tengo ya unas fechas estipuladas que no me puedo correr, que no me puedo mover, y que pues son fechas institucionales, que en este caso corresponden al cierre del curso. Una vez yo entregue las notas, a ustedes les cierran el aula virtual, incluso a mí también. Yo no tengo acceso a ningún tipo de información. Entonces, repito esto, insisto, porque es una información muy importante. No, prefiero que no se confíen. Bien, eso, bueno, en cuanto a la fecha. Ahora sí vayamos a lo importante, que es el contenido. Les voy a presentar los 2 bloques importantes de la actividad 6. 1, lo que corresponde a lo procesual, y 2, lo que corresponde directamente al producto. En cuanto al proceso, ya este es el cierre propiamente del ABP, y lo que vamos a hacer es unificar el artículo, pero antes de unificarlo tenemos que darle trámite a los últimos procesos que estábamos haciendo, y son los procesos directos de la sistematización de la información, el análisis o triangulación, y 2 apartados que nos hace falta escribir, que son la discusión de resultados y las conclusiones. En cuanto a la sistematización de la información, corresponde a lo que trabajamos en la actividad 4 y en la actividad 5, que en el transcurso de estas 2 actividades hicimos 3, o de cierta forma aplicamos 3 productos, 3 instrumentos específicos. El primero, un diario de campo, o recordemos que hicimos una adaptación por las particularidades de las dinámicas de sus prácticas pedagógicas. En algunos casos puede ser un relato biográfico, un relato pedagógico. Bueno, indistintamente de eso, hicimos un ejercicio de observación-reflexión, que es el primer punto. Diario de campo, relato pedagógico, bueno, de alguna forma lo hicimos. Segundo, hicimos una estrategia, nos inventamos una estrategia de intervención. Y tercero, hicimos unas entrevistas. Creo que les pedía 10 entrevistas, hasta donde la memoria me da. ¿Qué pasa? Ahora tenemos que coger todos los datos que subyacen a estos 3 instrumentos. Entonces, la intención, cuando hablamos de sistematizar la información, queremos decir, o lo que se plantea, aquí sí quizás me aproximo un poco al lenguaje de la metodología de la investigación, es darle un orden lógico, coherente y entendible al investigador de aquellos datos que recopiló. Entonces, con sistematización ustedes podrán utilizar tablas, podrán utilizar matrices, podrán utilizar procesos de etiquetado. Alguna de estas fórmulas que ustedes han venido aprendiendo en fundamentos de la investigación y en su mismo recorrido investigativo, profesional, para poderle dar un orden a todos los datos, porque tenemos muchos datos, tenemos un montón de observaciones, tenemos los resultados de una estrategia de intervención, y tenemos unas respuestas de unas entrevistas, que bueno, uno podría decir, es que es muy poquita gente, 10, sí, yo sé que es muy poquito, pero insisto, como estamos haciendo simplemente un proceso de aproximación desde el ABP, no era necesario pues más gente, ¿no? Entonces, es tomar los resultados de esas 3 y organizarlos, venga,
¿Qué es lo que da? ¿Qué datos como tal, informaciones concretas yo puedo resaltar de lo que se observó? Y aquí sí ya son datos concretos. El relato pedagógico, si lo hicieron así, o las notas de campo pueden ser 20 páginas, pero los datos específicos no. Entonces, una evidencia, por ejemplo, que vamos a hablar en especial de evidencias, que se encontró es que existe violencia en las aulas. Es decir, podemos hablar directamente de bullying escolar. Eso es un dato concreto, por ejemplo. Se evidencia, está ahí, yo lo estoy viendo. Otro dato concreto, no sé, en las entrevistas se evidenció que los sujetos no conocen cuál es la importancia de la dimensión dialógica. Claro, aquí estoy diciendo cosas así locas y desarticuladas, pero ustedes tienen que buscarlo en orden a sus ABPs. Si su ABP, por ejemplo, tomaba el tema de la convivencia, lo primero que yo hablé del bullying es importante, ¿no? Si su ABP se situaba en una reflexión sobre lo ecológico, bueno, habrá que mirar en la observación y en los resultados de la estrategia de intervención y en las entrevistas qué datos subyacen que tengan relación y que tengan importancia en este caso. Cuidándonos de un pecado, y es que a veces uno como investigador quiere leer y ver y justificar de alguna forma su pensamiento hipotético en las voces de los sujetos. Por ejemplo, todos los sujetos dijeron que están cansados de la situación política en el país. Entonces, ¿usted qué lee? Todos van a votar por Petro. No, ya estamos siendo muy tendenciosos, no es lo que dijeron ellos. Ellos están marcando un cansancio de la política tradicional. Nunca dijeron que van a votar por Petro. Eso ya es una lectura muy tendenciosa del investigador. Entonces, este ejemplo lo podemos aterrizar pues en los datos que tenemos. ¿Bien? Pero aquí sistematizar significa dar orden coherente ya a datos, a notas muy puntuales que se pueden evidenciar en estos tres instrumentos. Luego de ello, entonces comenzamos ya un proceso más analítico, que es comenzar a indagar por las particularidades de estos datos organizados. Ya comenzamos a hacer un ejercicio de análisis, puede ser en este caso análisis del contenido que está allí, buscando principalmente dos elementos: las insistencias que se tejen entre estos datos y las tensiones. Insistencias, entiéndase como aquello que se repite mucho, que se evidenciaba en varias ocasiones en el diario de campo, que lo vimos en el taller de intervención y que aparte eso los sujetos lo dijeron en la entrevista. Podemos volver al mismo ejemplo, este cansancio con la política tradicional. Lo vimos porque se notaba en sus gestos, en sus comentarios en clases, se notaba en la estrategia de intervención que tocamos ese tema y ellos mismos dijeron literalmente o un aproximado de esto en las entrevistas. Ahí ya tenemos una insistencia. Se insiste porque está en los tres instrumentos, se insiste porque, o se puede llamar insistencia porque varios sujetos lo evidenciaron tanto con sus actos en los dos primeros instrumentos como en sus propias palabras en la entrevista. Entonces es comenzar a hacer ese rastreo de aquellas insistencias fuertes. Y segundo, aquellas tensiones, porque nada más hablemos de una tensión en el país, volviendo a este tema político de la actualidad, ¿no? Esa tensión tan fuerte que se siente entre el petrismo, por ejemplo, y el uribismo, es una tensión que se siente. Uno mira el país y está dividido, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, nada más en el plebiscito por la paz, la tensión del sí y el no, las elecciones entre Duque y Petro, esa tensión estaba latente y cada vez se hace mucho más visible. Allí hay una tensión, un 50-50, aunque bueno, no es 50-50 tan exacto, pero sí se siente ese ambiente tensionante que uno no sabe hacia dónde va a transcurrir las próximas elecciones. Ahora, eso pasa pues también en los datos, ¿no? Puede ser. Insistencias siempre va a haber, pero tensiones dependen mucho de las dinámicas, ¿no? No sé, pongo un ejemplo, aquellos que dicen que se evidenció en los tres instrumentos, por ejemplo, que el problema de la deserción escolar eran los cultivos ilícitos, porque los niños preferían irse a trabajar allá.
otra facción muy fuerte que decía que no eran los cultivos ilícitos, sino que eran los problemas intrafamiliares. Por mencionar, hay un ejemplo diferente a lo que he venido hablando de lo político. Uno no encuentra que quiere decir desde las mayorías, porque no hay, si no se encuentra esa tensión. Entonces, cuando estamos analizando estos datos, vamos a buscar estos dos elementos, insistencias y tensiones. Puede ser que salga un tercero que son particularidades, singularidades, entendidas como expresiones muy propias de uno o dos sujetos que nadie más dijo, pero que son geniales, que son elementos a tener en cuenta. Nadie más se le ocurrió decirlos, en ningún otro momento los evidenciamos, pero que vale la pena resaltar. Luego de esto, el tercer paso, insisto, este es en cuanto al proceso, ¿no? Lo que vamos a hacer es triangular la información. Hay muchos tipos de procesos de triangulación entre los instrumentos, entre los datos, entre los autores, bueno, etc. Y en términos genéricos, ya hicimos un primer proceso de triangulación porque fue justamente organizar los datos. Después volvimos a triangular en cuanto a los instrumentos. Pero aquí propiamente lo que yo hago referencia es a la triangulación con los autores. Ustedes construyeron un marco de referencia en la tercera actividad. La intención es entrecruzar, entretejer qué dijeron allá los autores y qué evidenciamos nosotros. Pongo un ejemplo. Es confrontar, bueno, sobre, no sé, sobre el pluralismo religioso. La Constitución, puede ser que la hayan citado directamente en el marco de referencia, la Constitución dice que Colombia es un país pluralista que debe dar cabida a la libertad religiosa y de cultos. ¿Usted qué vio en la observación? Pues que hay procesos de proselitismo religioso porque el profesor de educación religiosa se la pasa dando catequesis y hablando solo de Jesús sin importar que tiene 3 estudiantes budistas, por ejemplo, y otros 4 que son ateos. Entonces uno dice, aquí hay una contradicción entre la teoría, o por lo menos en este caso el marco legal colombiano, y lo que está haciendo el profesor. Eso es aunado porque nos dimos cuenta que en la estrategia de intervención el profesor insistía en estos discursos de discriminación y de invisibilización de las minorías, y eso se hacía mucho más fuerte cuando entrevistamos y un niño me dijo, yo soy invisibilizado, me están discriminando porque no tienen en cuenta, y el profesor insiste en que yo me tenga que convertir y creer en Dios, que es la única y verdadera forma válida de existir. Entonces, ahí se encontró una insistencia fuerte que la estamos cotejando con un aspecto, en este caso legal, pero pudo ser la misma perspectiva con un teórico. Entonces, cuando estamos hablando de triangulación, es buscar esas coordenadas donde se entrecruzan los discursos teóricos de la actividad 3 de nuestro marco de referencia y los resultados analíticos que estamos procesando. Ese es el entrecruce que se hace. Entrecruce no significa que coincidan, es decir, que digan y pase lo mismo, ¿no? Entrecruzar es cómo se pueden cotejar, confrontar, que a veces coinciden y son volveríamos al tema de la insistencia, o que a veces es una tensión, porque podríamos entonces resaltar que la teoría va por un lado de estos grandes teóricos y la realidad va por otro lado. ¿Bien? Ahora bien, después de este proceso, ahí sí podemos entonces construir directamente los apartados que se nos piden, ya sentarnos a escribir, porque esto es procesual, esto es de hacer con calma. Necesitaremos, claro, matrices, diálogos entre los grupos, ejercicios de deliberación al interno de cada grupo de ABP, pero para escribir hay que sentarnos a escribir por un lado los resultados, ¿no? Es decir, los datos como tal, y por otro hacer esta discusión, ¿no? Donde se presentan directamente ya los hallazgos de esta articulación entre lo teórico y lo práctico. Y por último, pues escribir un apartado de conclusiones, donde ya cerramos, donde pensamos los objetivos que teníamos para este ABP y damos razón de ellos. Eso es en cuanto al proceso. Eso nos lleva a que la actividad 6, el producto a entregar, tenga todos estos elementos. Bien, porque pues la intención es compartir ya todo el borrador del artículo. Todavía le falta mucho para hacer un artículo, pero pues es la intención. Entonces aquí propiamente retomamos el título, que ya la gran mayoría lo tenían. El título no es Los aportes de Freire en Latinoamérica, no, ese era el título de la actividad, un título sugestivo. El título del artículo tampoco es Etnografía histórica, no, ese es el nombre de la actividad, un nombre sugestivo. El título del artículo es el que ustedes le pusieron a su ABP, ¿no? Desde la actividad 2. Resumen y palabras clave, ahí están los requisitos en el modelo, porque ahorita no recuerdo cuántas palabras les pedí, por ejemplo.
La introducción y la justificación que hicieron en la misma actividad 2. Recuerden que en la introducción En la introducción lo que ustedes planteaban era el ejercicio de problematización. ¿Por qué es un problema? ¿O por qué se debe abordar este problema? ¿Por qué se deben reflexionar sobre estas categorías? Y al final lanzaban una pregunta que delimitaba en nuestro ABP, ¿no? Una justificación donde ustedes le decían al lector por qué es importante indagar desde la metodología del ABP este problema. Eso ustedes lo entregaron en la actividad 2. Lo que deben hacer es revisar las sugerencias que allí se les planteaban sobre estos apartados para fortalecerlo, ¿no? La idea no es copiar y pegar lo mismo. No, la idea es, como esto es un proceso, pues mejorarlo a partir de las sugerencias. Junto a ello, pues entregamos el marco de referencia que se entregó en la actividad número 3. La misma sugerencia, no copien y peguen el mismo, revisen los comentarios que les planteo para fortalecerlo. Gracias a la aplicación de los instrumentos uno también se puede dar cuenta de algunos vacíos conceptuales que es necesario aclarar allí, pues aprovechen para hacerlo. Luego el componente metodológico, que es muy sencillo porque, insisto, ejercicio no responde directamente a un proceso de investigación propiamente dicha, no. Es un ejercicio de ABP. Entonces lo que deben decir en lo metodológico es aclarar qué es un ABP y cómo hicieron el ABP. Grosso modo, no son más de 2 párrafos. Decir que es un ABP, cuáles fueron los pasos para llegar a este producto. Súper sencillo. Los resultados, que eso sí ya, bueno, desde la metodología hacia abajo, de los apartados nuevos que deben escribir, aunque ya todo está hecho, ¿no? Los resultados es presentar los datos, prácticamente esa sistematización que les mencionaba plantear aquí. ¿Cuáles fueron los datos? ¿Qué fue lo que se evidenció? Sin juicios de valor, sin adjetivaciones, sin verdades de perogrullo, sin cualquier ejercicio ya tendencioso que quiera decir esto es la verdad, esto es falso. No, es presentarlos tal cual. Si la mayoría dijo que la verdad del universo es que fue a través del estallido de una papaya, bueno, eso es lo que dicen los sujetos, eso es lo que nosotros debemos decir, que dijeron los sujetos, ¿no? Porque no es ponerlo en nuestros labios, es decir, para la mayoría de los sujetos del universo pasó así, tal, porque lo dijeron ellos, es decir, insistir en los resultados es que subyace, que datos están allí, sin juicios de valor, sin cotejarlos con autores, nada de eso. Porque eso lo vamos a hacer es en el apartado de discusión de resultados. Creo que en el modelo yo les llamaba hallazgos, pueden utilizar cualquiera de los dos títulos. Me parece un poquito más preciso discusión de resultados. Creo que tuve una imprecisión allí cuando hice el modelo. Entonces aquí es el proceso de triangulación que yo les decía, venga, cotejemos. Ahora sí lo que vienen diciendo los autores con la realidad que tenemos y nuestro propio ejercicio interpretativo. Es decir, que aquí sí hay citas de autores. Si volvemos a retomar los autores del marco de referencia, ya no citándolos literalmente, como quizá lo hicimos allá, sino aquí con ese juego de parafraseo donde recordamos su voz entretejida directamente a un ejercicio interpretativo. Las conclusiones, como yo lo explicaba en la diapositiva anterior, que deben responder pues, al cumplimiento de los objetivos específicos. Ya son sus palabras, la intención es que no vayan citas, ¿no? Sino porque ya directamente cierra el respecto, ¿no? Y bueno, tengan mucho cuidado con las referencias bibliográficas, recuerden citar muy bien utilizando las normas APA. Si no las tienen, vayan a Google, es súper sencillo, en Google escriban normas APA Corporación Iberoamericana, aparecen muchas versiones, ustedes ahí navegan un poco hasta que encuentren la 7ª edición, que es la que se propone. Y los anexos, que la idea es que los anexos no sean 40 páginas, no, seleccionen muy bien los anexos, 3 paginitas de anexos y ya, para cerrar todo este proceso. Esta es la intención de la actividad 6. Con esto cerramos. Insisto, una cosa es el proceso, porque yo no, cuando muestro esta diapositiva, esto no es lo que me deben entregar, sino esto es lo que deben hacer en estos días para que gracias a este proceso puedan entregar este producto. Les recomiendo, la intención es que no sea un documento que exceda las 20 páginas. 20 páginas para un artículo ya es muchísimo. Tengan muchísimo cuidado con la ortografía. Yo sigo sin entender, y
¿por qué me entregan trabajos con pésima ortografía? Es que ya fuera mala, hay trabajos de pésima ortografía, siendo que todos ustedes pues son profesores y la gran mayoría enseñan justamente a leer y a escribir en sus escuelas. Entonces, la intención es que la ortografía esté muy bien elaborada, la construcción gramatical, ese ejercicio de redacción, tengan mucho cuidado. Un trabajo que se nota que fue hecho como a 5 cabezas distintas y que sin cada uno hizo un pedazo y lo pegaron, se notan los cambios de estilo, se notan porque ni siquiera cambiaron el estilo de letra, ni unificaron el justificado, ni unificaron la sangría, pues eso se ve terrible. Así el contenido, o sea, muy bueno cuando al ojo no se le vende una buena imagen, el lector se va a desmotivar y ya va a quedar ahí sesgado y prevenido frente a la buena información que ustedes presenten en sus textos. Entonces sean muy pulidos con eso, muy pulidos con las normas APA. La intención no es echar carreta, no, la intención es manifestar argumentos pues sólidos que puedan evidenciar el trabajo de todo el ABP y que de fondo pues, la evidencia más grande que se busca es la aplicación de las ideas de Freire. Y para aplicar las ideas de Freire no necesitamos mencionarlos 100 veces en un artículo de 20 páginas, no. Se evidencia a partir de la apropiación, porque Freire es un autor que con sus conceptos y con su epistemología de la educación es muy fácil de distinguir en los ejercicios analíticos y argumentativos y críticos y reflexivos de cualquier tipo de texto. Esa pues es la intención aquí con este texto. Ahora sí quiero es escucharlos, no sé si hay alguna duda. Recuerden que el modelo yo lo cargué durante varias semanas y ustedes pueden ir al foro de acompañamiento semanal y allí lo encuentran. Allí está el modelo para que lo descarguen quienes no lo han hecho y pues allí también están estas mismas precisiones para que se orienten. No se preocupen por el mínimo. Yo creo que si salen 10 páginas bien hechas, aquí lo importante no es cantidad de páginas, porque a veces uno piensa en echar mucha carreta o en dejar un tamaño de letra gigante con un interlineado gigante, y no, comenzando que el mismo modelo lo impide. La intención no es esa, es un producto de calidad, muy bien hecho. Bien, yo creo que entre 10 y 20 páginas estaría bien este ejercicio. Eso no implica que qué pecado si cargue 21 páginas, no, tampoco vamos a irnos a un extremo mortificador, no, para nada, no se preocupe. Pero bueno, ahora sí los quiero escuchar, no sé si hay alguna duda, inquietud sobre esta actividad de cierre. Bien, veo que Hernando levanta la mano. Hernando, lo escuchamos. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Pero mucho profe, que siga mejorando. Bueno, con respecto a la parte de los resultados, exactamente en ese aspecto o en ese punto, ¿qué se coloca, profe? En los resultados son los datos específicos encontrados en la comunidad. Voy a hacer un ejemplo estadístico quizás para ser un poco más claro. Si estuviésemos pensando en que hicimos encuestas, no porque les diga que hagamos eso, no, sino supuesto, uno lo que presenta en resultados es directamente los gráficos estadísticos. Entonces uno dice, venga, el 15% dijo que sí, el resto dijo que no. Se encontró una repetición, una insistencia en X palabra. La mayoría son altos, la minoría son bajos. Ese tipo de datos, hagamos la analogía a lo cualitativo, por eso sería en un contexto muy cuantitativo, ¿no? Aquí datos concretos son, por ejemplo, la evidencia de la violencia intrafamiliar. Usted lo encontró, o sea, fue evidente en lo que observó, fue evidente en la estrategia de intervención y lo dijeron los mismos sujetos en las entrevistas. Existe una violencia intrafamiliar fuerte en el contexto donde ustedes trabajan. Puede ser una, ¿no? Puede ser que, no sé, si se pensara el problema de la deserción, pues a partir del análisis de los 3 instrumentos se evidenció que las fuentes de la deserción son el trabajo infantil, el trabajo en los cultivos ilícitos, el rapto de niños a cargo de los grupos al margen de la ley, tanto del paramilitarismo como de las disidencias de las FARC, la violencia intrafamiliar. Esos son los datos y eso es lo que se debe presentar en apartado de resultados. Este no es un apartado tan extenso.
no es un apartado para juicios de valor, sino para presentar así informaciones, datos muy concretos de lo que se encontró. Es decir, mire, esto fue lo que se encontró. Profe, pero con respecto al ABP personal, que fue más que todo una entrevista en donde la mayoría de las personas dio su punto de vista y dentro de esa entrevista había una sola pregunta que era de modelo cuantitativo, que era la de evaluar las actividades implementadas en las estrategias de intervención de 1 a 5. O sea, esa es la única que yo estoy viendo que de pronto se puede medir, porque las otras son opiniones y colocar todas las opiniones de todos los entrevistados es como que no me logro cómo meterlo en un gráfico. Bien, dos cosas. El trabajo de campo no solo son las entrevistas. En la actividad 4 ustedes hicieron un diario de campo o una adaptación, un relato pedagógico. Es decir, se estaban fundamentando en el ejercicio de observación. Ese es el primer instrumento. El segundo instrumento fue la estrategia de intervención, donde no sé, ustedes inventaron un taller, lo hicieron con la comunidad o hicieron una guía, se la enviaron y recibieron algún tipo de actividad por parte de los estudiantes. Y aparte de eso, la entrevista. Entonces, los resultados en la investigación cualitativa se puede hacer justamente en medio, yendo al ejemplo concreto de las entrevistas que usted menciona, en medio de ese mundo de opiniones, uno rastrea las insistencias y las tensiones. Esos son los datos que usted presenta. Una insistencia, claro, uno no va a decir, no va a pegar todas las opiniones porque no tiene sentido. Uno lee entre líneas La que se repitan transversalmente. 2 o 3 veces, por ejemplo. Exacto, eso es lo que entonces por lo menos, y lo puede mencionar así, 3 sujetos específicos manifestaron que desertaron de la escuela porque preferían ir a trabajar. Por decir algo, no transcribí su opinión, pero sí manifesté ese tipo de insistencias. O las tensiones que le mencionaba. Se notaba cierta tensión entre quienes están a favor de Uribe y quienes no. Nombro ese contexto porque pues, es muy obvio ahorita en nuestras cotidianidades, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe presentar porque estamos desde un mundo cualitativo, que, insisto, aunque no estamos en una investigación propiamente dicha, sí estamos cotejando, enriqueciéndonos algo de este paradigma de la investigación. Entonces, esa es la intención. Claro, en la última pregunta estadística va a ser un poco más fácil porque presenta el dato tal cual. Esa es la ventaja de lo estadístico. Sin embargo, lo estadístico deja un grave problema cuando se va a la discusión porque no se tienen los argumentos que quizás nos enriquecieron en las otras respuestas abiertas. Entonces, como que es unas cosas por otras, ¿bien? Pero no olviden que aquí también entra todo el tema de la observación de la actividad 4. Es decir, la actividad 4 no es una actividad que es aparte, sino tienen que mirar las actividades 4 y 5, esos resultados en conjunto. Ok, profe. Claro, ya la teoría de resultados. ¿Y la discusión de resultados qué vendría siendo? La discusión es el diálogo con los autores. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de la deserción, uno de los autores que ustedes citaron en el marco de referencia, Pérez, 2018, insistía que la deserción escolar en Colombia se debe principalmente a, no sé, al desánimo de los padres de familia. Dijo el autor. Es un supuesto, ¿no? Y ustedes van a decir aquí, esto dijo el autor, y pueden volver a mencionar, según Pérez, es el desánimo, pero cuando nosotros fuimos al trabajo de campo, lo que se evidenció fue una multiplicidad de razones que quizás corresponden al contexto, por la violencia, por esto, ¿ya? Entonces, en síntesis, lo que uno hace en discusión de resultados es comenzar a dialogar entre los autores, recordando lo que dijeron, para que en este caso, en este ejemplo que yo dije, es contradecirlo, ¿no? Puede ser que también sea articularse a él, ¿no? Otro autor dijo que en Colombia, en este mismo tema de la deserción, los problemas son estos 3, y resulta que fueron los mismos 3 que usted evidenció en el trabajo de campo. Entonces, lo puede decir. Siguiendo a Trujillo, 2017, se evidenció que su teoría se acopla a la realidad de nuestro contexto nariñense, por nombrar un contexto, ¿no? Donde estos 3 problemas de excepción fueron los mismos que evidenciamos. Entonces ya es un diálogo. Ya lo que hace uno es coger los resultados, cotejarlos, articularlos, enfrentarlos con la teoría para que yo pueda hacer mi ejercicio interpretativo. Y eso es lo que se presenta allí.
jugando con eso, jugando con ya autores y sus citas y jugando con los datos. Porque por ahora se presentaron por aparte, se presentó por aparte teoría y por aparte resultados, y hay que escoger y combinar estos dos apartados. Claro, de una forma muy concreta. Yo creo que usualmente sale una página, máximo 2 páginas, por dar una extensión que no es, digamos, el rasero por el cual vamos a hacer medidos, ¿no? Porque hay procesos de ABP que nos pueden dar para muchas cosas que decir, otros que de pronto son más concretos. Esa es la distinción allí. Profe, pero esa discusión de resultados no vendría siendo como que algo repetitivo relacionado al marco de referencia. No, porque en el marco de referencia se presentaron toda la fuerza teórica que sostenía la investigación. Aquí, en cambio, no es repetirlo, es mirar, leer en clave y presentar en clave cómo se articula esto con los resultados. Porque no vamos a volver a citar a los autores, ¿no? Es decir, Ajá. la cita literal, fulanito de tal dijo qué, y una cita de 60 palabras que ya pegué arriba. No, no es necesario porque como ya se dijo arriba, cuando ustedes escriban ya es el estilo redaccional, por ejemplo, pero podrán decir, no sé, recordando lo que dijo Trujillo sobre la deserción, no volví a repetir la cita, sino solo mencioné el autor en que me estoy fundamentando, y quien tenga la duda, pues se devolverá al marco de referencia que dijo Trujillo, no me acuerdo, ya recordé, ahora sí bajo y entiendo la dinámica del diálogo. Aquí entra en juego muchísimo el estilo escritural que ustedes utilicen, porque sí, y gracias por la pregunta, no es repetir porque ya se dijo, entonces es simplemente ponerlos a dialogar. Eso sí, recordando muy bien los nombres y los años, ¿no? Porque ya encontramos quizás un contexto un poco más de parafraseo Sí. para poder manifestar esa articulación. Insisto, sea para contradecir, refutar, o sea para ampliar la misma teoría de los autores. Ok, profe. Y en las conclusiones como tal es como que lo que se esperó en la aplicación de la BP. Sí, ya es el cierre, lo que se puede decir en orden a los objetivos que usted se planteó. Nunca los escribimos porque nunca les dije escriban unos objetivos, pero, pero hipotéticamente siempre uno plantea, venga, yo quería hacer esto, mi objetivo, mi meta era esta, entonces es decir, si se cumplió o no se cumplió, en qué medida se cumplió, e intentar principalmente dar respuesta ya a la pregunta que se planteó en la introducción. Si la pregunta puntual era cuáles son los aportes de Freire a la resolución de conflictos, entonces en las conclusiones decimos, bueno, los aportes son este y este. Es un apartado mucho más concreto. Yo estoy hablando, usualmente para un artículo las conclusiones son 3, 4 párrafos, ni siquiera una página, porque ya uno va más a lo puntual. Ya aquí no citamos a los autores, no citamos a las voces de los sujetos, sino ya directamente los lugares culmen a los que ustedes llegan, y ya es mucho más puntual. Se va al grano, no nos regamos en disertaciones ni en especulaciones, sino que vamos al punto concreto. Ok, profe, muchas gracias por su explicación. Con mucho gusto, Fernando. Veo que Eliana también tiene la mano arriba. Eliana, la escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Tengo una duda con respecto a los anexos. Usted dice que simplemente dejemos 3 paginitas de anexos. Sin embargo, en ese apartado iban los diarios de campo, la ficha técnica de las entrevistas y toda la transcripción de las entrevistas, ¿cierto? Entonces, ¿bajo qué criterio dejamos esas 3 páginas que usted menciona? Que no comprendo qué dejar en los anexos. Muy buena pregunta, Eliana, y gracias por decirlo, porque lo había olvidado decir. Como ustedes ya me entregaron toda la actividad 4 y 5, pues no tiene sentido que vuelvan a pegarme toda la misma información que fue extensa. Calificar la actividad 4 fue extensa, algunos de ustedes entregaron trabajos hasta de 50 páginas. Entonces, y eso que yo les dije que máximo 30. Entonces, digamos que lo más concreto. Podrían en anexo simplemente compartir, para refrescarme la memoria, el modelo del diario de campo que utilizaron, o podrían compartirme solo el protocolo de la entrevista. Ya la transcripción no, porque ya la tengo en la actividad 5. Entonces, recordarme solo el protocolo, es decir, solo las preguntas que se hicieron en la entrevista, del taller de intervención, lo mismo recordarme cuál fue el taller de intervención,
Y ya, algo así muy puntual. Algunos a veces les encanta enriquecer con fotos para mostrar cómo es el contexto y a mí me parece muy válido y me gusta porque es conocer sus situaciones de esos colegios que se evidencia por montones el abandono del Estado. Un Estado que no ha sido capaz de invertir ni siquiera en una teca desde hace 50 años. Entonces, es interesante. Ahora, yo cuando dije 3, no es que tenga que ser sí o sí 3, ustedes pueden jugar como con eso, porque dicen, venga, una paginita para mostrar el modelo del diario de campo, o por lo menos un ejemplo del diario de campo, una del protocolo y una de, que me falta de la estrategia, y de pronto la estrategia eran 2 páginas, pues no se preocupen, es como para tener un criterio aproximado. ¿Qué les diría yo? Máximo no nos pasemos de 5 páginas. Máximo no, la intención es incluso que si los anexos caben en una página, pues perfecto, porque insisto, ya están cargados en la actividad 4 y 5, entonces sobrarían. Igual como la intención también era aproximarnos un poco a los requisitos de las entrevistas, usualmente, a los requisitos de las revistas para publicar artículos, las revistas ni siquiera piden este apartado, aquí es más un poco para refrescar mi memoria cuando esté leyendo este apartado. Bien, esa es como la intención allí, ser lo más puntuales posibles. O selectivos. Quiero presentar este ejemplo porque este me gustó más. Pues venga, refresco la memoria del profesor Ciro con este ejemplo específico. ¿Vale, Eliana? Listo, profe. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias por su pregunta. Bien, no veo más manos arriba, entonces pues quedo atento a cualquier inquietud. Me pueden escribir al correo, a la mensajería del aula virtual, que yo estaré pendiente. La intención es volvernos a ver en 8 días. En 8 días, yo no sé, estamos como a 27, creo que aproximadamente. Sí, a 27, si no estoy mal. Ya sería como para afinar las últimas dudas que tengan sobre la actividad, un último ejercicio reflexivo. Y la siguiente semana, que ya digamos ese jueves, como les decía, es el que tengo que entregar notas, ya es para hacer un cierre, ya sin los afanes de las notas, sin los afanes de la entrega de trabajos. En 15 días ya sería más un cierre formal, hacemos una reflexión y una evaluación de todo este proceso sobre Paulo Freire. Les agradezco mucho por conectarse, les agradezco mucho por compartir este espacio y bueno, les deseo a todos que tengan una muy buena noche. Chao, Eliana, Alejandra, Álvaro, Fabián, Flor, Hernando, Iván, Jenny, Clisman, Luz, Omar, Matiluz, Sandra, Shirley, Viviana, Wilman, Janet, Anuar, Milena, Claudia, Elena, María Fernanda y Tomás. Y terminamos muchos más de los que comenzamos. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y que tengan Profe, qué pena, estoy Eliana otra vez, qué pena con usted. Que olvidé contarle algo, 1000 disculpas. Tranquila, cuénteme. En la parte de los resultados, usted nos propone de pronto utilizar una matriz, una tabla, etcétera. Pero en la parte de la discusión de resultados, que es como el análisis de datos y la triangulación de la información, ¿es posible hacerlo de manera textual sin utilizar ninguna herramienta como tablas u otra? ¿Lo podemos hacer a manera de escrito? Sí, de hecho es mucho mejor, eso sería lo recomendado para la discusión, si escrito continuo, si escrito normal. Y el resultado sí pueden jugar con lo que quieran, si puede ser, si es texto, si es gráfico, si es tablas, no se preocupen, eso depende por un lado de la dinámica de la BP y por otro, pues de su estilo escriturístico, no se preocupen. Ya, gracias, profe, qué pena, muy amable. No, tranquila, con mucho gusto. Pues ahora sí que tengan todos una muy buena noche, que descansen, nos vemos en 8 días.